Bien, mis hermanos, el título del sermón en este día, la apostasía de la fe, en su parte 2, y tendremos el texto bíblico, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, pero vamos a leer del versículo 1 al 5, donde estaremos viendo la enseñanza de los apóstatas y el sinsentido de los mismos. Le vamos poniéndolo en pie, le vamos a dar lectura. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, estamos delante de su presencia y Señor, vamos a ser expuestos a su palabra. Pedimos su Espíritu Santo, esa guianza gloriosa, esa dirección, Señor, que sin ella no podemos predicar y le pedimos, Señor, necesito de su ayuda y necesitamos, Señor, que usted nos direccione para poder aprender de su palabra, pero no solamente aprender, sino que para colocarla por obra, Señor, y con su ayuda podemos hacerlo, que su palabra pueda impactar nuestras vidas y de quienes la puedan escuchar, Dios mío, para su gloria, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. El domingo pasado, para los que no estuvieron, estuvimos viendo los versículos 1 y 2 del capítulo 4, donde estuvimos pasando por la revelación de la apostasía en el capítulo 4, versículo 1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando hablábamos del tiempo de la apostasía, debemos alegrarnos porque la iglesia no estuvo a ciegas en el primer siglo y no está a ciegas hoy tampoco. Nosotros vemos que cuando el apóstol Pablo está ahí escribiéndole a la iglesia de Éfeso, hermanos amados, el Espíritu Santo le está a través de profecía, a través del don profético, hermanos, a través de este espíritu de profecía, le está direccionando a la iglesia de que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Y una cosa importante, que como el Espíritu Santo está dando, hermanos, ese mensaje claro, ese mensaje preciso y seguro, nosotros vemos que está escrito a través de Timoteo por medio de la carta a la iglesia, ¿cierto?, de Éfeso, a Timoteo en primer lugar, pero en extensión a la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo para poder ver problemas, hermanos, que habían serios, para que mandase a Timoteo que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen diferente enseñanza. Y nosotros vemos que el tiempo de la apostasía tiene que ver en los postreros tiempos, nos dice la Escritura, y nosotros veíamos que cuando se habla de postreros tiempos se está hablando de la presente dispensación, o sea, es decir, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida, es parte de los postreros tiempos. Entonces, como el tiempo es amplio en esta presente dispensación, no solamente el problema de la apostasía se iba a dar donde estaba Timoteo en la iglesia de Éfeso, sino que se podía dar, y de hecho se ha estado dando
en distintas iglesias, en distintos tiempos, en distintos periodos, hermanos, en cualquier época se puede dar, como nosotros veíamos en 1 Pedro 1:20. Entonces, siendo en los postreros tiempos, nosotros nos damos cuenta de que algunos apostatarían a la fe. Ahora, cuando hablábamos el domingo pasado sobre la apostasía en sí, ¿qué cosa es la apostasía? Y veíamos que algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar, que significaba irse de o quitarse de la posición que originalmente estaba para irse a otra posición. Eso es apostatar, es abandonar, es una rebelión, es un abandono, es una ruptura definitiva de la fe. Eso nosotros, hermanos, podíamos verlo el domingo pasado y recordábamos que no tenía que ver con algún hermano que se sienta debilitado. No tenía que ver, hermanos, con la debilidad en la vida de un creyente, con la debilidad de la vida de un hermano, ni tampoco algo relacionado con la desviación de la verdad. La apostasía se produce con una salida que es intencionada y es premeditada de ella. Esa se refiere a la apostasía, ¿ya? Y nosotros veíamos que pudiese también ser la última fase de un proceso en sí. Como por ejemplo, que alguien tenga una ligera desviación en un comienzo, como aparecía en el capítulo 1, versículo 6, después se iba intensificando esto, o se iba agravando esto, y podía, hermanos, ir avanzando a tal manera que, como nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 19, que algunos estaban naufragando en cuanto a la fe. Nosotros hemos visto Himeneo y Alejandro, que el apóstol Pablo los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esa entrega a Satanás, si bien es cierto, es grave, pero se está esperando que pueda haber una reacción de aquella persona que se ha ido desviando, que ha ido, hermanos, pecando, se ha ido desviando. Pero la última parte, hermanos, tiene que ver con ese abandono pleno de la verdad. Y ahí estamos nosotros refiriéndonos a la apostasía según Hebreos 3:12, ¿ya? Según Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Qué nos dice Hebreos 3:12? Nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ya? Entonces, apostatar, entonces, expresa, veíamos, el pecado contra la fe en su grado máximo porque se hace conscientemente. ¿Ya? Es una salida voluntaria de la verdad. Y nosotros nos damos cuenta que, y siempre surge la pregunta de si un verdadero creyente puede apostatar de la fe. Y nosotros veíamos que no es posible, porque el apostatar significa, hermanos, dejar a Dios para seguir a los demonios, dejar la verdad de Dios para seguir la mentira de Satanás, y eso es imposible, hermanos, de algún creyente verdadero que haya nacido de nuevo, porque nos dice la palabra del Señor. Hay muchos versículos que nos hablan de la seguridad del creyente, de la seguridad del Hijo del Señor. En San Juan capítulo 6 hay varios versículos, y nosotros también vemos en Juan 10:28 que el buen pastor conoce sus ovejas y que nadie las podrá arrebatar de su mano nunca. Que Dios nos ayude y nos bendiga. También nosotros nos damos cuenta y veíamos que la apostasía, así como va avanzando el tiempo desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo,
adelante, cuando se acerca cada vez más la segunda venida, va a ir en progreso la apostasía. O sea, la apostasía que estaba en el tiempo de Timoteo, en este tiempo se ha ido incrementando aún más, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca en cada momento y en cada instante. En los tiempos, cuando el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo escribe, era, ¿cierto?, para alcanzar a algunos, pero se va a ir generalizando en ese tiempo inmediato a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nosotros en este tiempo, 2024, hemos ido viendo, hermanos, habrá una negación de Dios, una negación de Cristo, de la fe, una negación de la doctrina, una negación de la vida consagrada, de la libertad cristiana, de la moral y de la autoridad. Para poder apostatar de la fe, nosotros veíamos también que tiene que ser alguien que está consciente de la palabra de Dios, que está consciente de la doctrina, que ha escuchado, que ha sido expuesto, que ha estado en servicio, que ha estado en la reunión. En este caso, cuando le escribe a Timoteo, quienes eran parte de los servicios y estaban en la iglesia de Éfeso. No va a apostatar de la fe a alguien que está en el mundo perdido, ¿cierto?, que no conoce absolutamente nadie. Va a apostatar a alguien que asistía a la iglesia, que estaba siendo expuestas a las predicaciones, estaba siendo expuestos a las enseñanzas, pero nunca había nacido de nuevo. Ellos, hermanos, van a apostatar de la fe. Y nosotros vemos como ejemplos en este tiempo, como aplicación de pronto de gente conocida, de pronto de personas, incluso pastores, cantantes, famosillos, que de repente cambian de la verdad de Dios a la mentira del diablo con todo, incluso transformando sus propias vidas de hombres a mujeres, etcétera, en lo peor de lo peor, y eso es apostasía. Pasar de estar escuchando la verdad de Dios a abrazar con todo la mentira del diablo. La causa de la apostasía también veíamos que eran espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sabemos que el que está haciendo funcionar todo es Satanás. Amén. ¿Ya? Es Satanás. Satanás. Pero Satanás tiene sus agentes. Tiene unos agentes espirituales y tiene unos agentes humanos. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La causa de la apostasía, y por eso hay que tener cuidado, es escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, por eso hay que tener cuidado a quién escuchamos. Porque desviar, hermanos, la mirada, desviar el escuchar, nos puede ser caro para alguien, hermanos, que está asistiendo a una iglesia. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores, porque son doctrinas de demonios. El apóstol Pablo los menciona como principados, como potestades, como gobernantes de las tinieblas. Estos hombres que se apartarán de la fe, nosotros veíamos que estaban prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Hermanos, estos espíritus son seductores. Por eso es importante no escuchar de pronto a sectas o sectaristas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Esos están con espíritus seductores para quien deje, ¿cierto?, y los escuche, de pronto ahí están llenos de espíritus seductores, llenos de doctrinas de demonios, porque utilizan la escritura, utilizan la palabra del Señor torcida para poder
poder llegar a la gente y hacer lo que las personas puedan estar escuchando estas doctrinas de demonios, estos espíritus seductores. Las doctrinas de demonios son procedentes de ellos mismos, pero también nosotros veíamos que tenían instrumentos humanos para poder llevar a cabo esto. Nosotros hemos visto a muchos instrumentos humanos de maldad que dicen que por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. La Escritura nos está hablando que había que tener advertencia de ellos como hipócritas, como personas que están fingiendo algo que en realidad no lo son, que están hablando de la Escritura, pero ellos saben que ni ellos mismos la creen y que la están torciendo y que hay un fingimiento tras de ellos. O sea, tienen una apariencia de piedad para poder sacar fuera estos falsos maestros, estos apóstatas que ocultan la mentira rodeándola con palabra, con escritura, con versículos bíblicos, hermanos, para poder llevar atrás, para llevar a cabo sus mentiras. Estos son mentirosos, o sea, son falsificadores de la verdad, son impostores que están mezclando la verdad. No van a dejar la escritura de lado, sino que la van a mezclar como buenos impostores para ir atacando la palabra del Señor, ir atacando el Evangelio. Estas personas, estos falsos maestros, nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿por qué motivo ellos mienten, se van en contra del Evangelio? Ellos, ¿por qué van a atacar? Ojalá la iglesia, porque tienen una conciencia cauterizada, nos dice la palabra de Dios. Estos hipócritas han mentido tanto, han estudiado tanto su mentira, han hecho estudios bíblicos para poder meter su falsa enseñanza seductora, que no se dan cuenta que terminan siendo esclavos de Satanás definitivamente, y su mente es cauterizada porque su conciencia los ha querido acallar. Ellos han tratado de acallar su conciencia cuando su conciencia le está diciendo eso no es palabra de Dios. Están mezclando la Escritura, están mezclando la verdad, pero ellos están acallando su conciencia una y otra vez, están apagando el sonido de alerta que su propia conciencia le está dando, y finalmente han llegado al punto que su conciencia ya no les molesta más y pueden seguir enseñando mentiras. Han entristecido al Espíritu Santo, lo han resistido a tal manera que lo han apagado en sus propias vidas. Entonces, esto sucede por su propia rebelión, su propia obstinación, por su propia conciencia que ha sido cauterizada y normalmente, permanentemente. Que Dios nos bendiga. Ahora vamos a ver la enseñanza de los apóstatas. Y el 1 Timoteo 4:3 nos dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, nosotros vemos, hermanos, estos asaltos de los falsos maestros al terreno mismo de la iglesia. Al terreno mismo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, porque están metiendo ahí mismo en la iglesia de Éfeso. Porque la apostasía tiene que ver con personas que están siendo expuestas a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque afuera en la calle es del enemigo. La gente está asegurada. Entonces estos asaltos que hacen los falsos maestros, metiéndose, colándose en el terreno mismo de la iglesia, a lo mejor se podría esperar de alguna manera un ataque directo y abierto, hermanos, a las enseñanzas fundamentales y primarias del Evangelio, así
a carta abierta, pero no lo hacen de esa manera. Nunca lo van a hacer de esa manera. Por el contrario, su comienzo comienza, hermanos, muy inofensivo y parece hasta piadoso. Eso es lo que hace la enseñanza de los falsos maestros, siempre escondiendo sus verdaderas intenciones o presentándolas con una apariencia grande de piedad. La iglesia de Éfeso no podía bajar la guardia, hermanos. El Espíritu Santo estaba advirtiendo. ¿Y qué estaba pasando ahí en esa iglesia de Éfeso? Que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo. Querían diluir el Evangelio en un comienzo con pequeñas mezclas de veneno, de mentiras en la palabra del Señor. Entonces, si nosotros vemos de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros vemos aquí una guerra. Nosotros vemos de acuerdo a la palabra, tenemos por un lado, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Timoteo, tenemos la iglesia compuesta por cada hermano de la iglesia de Éfeso, tenemos el Espíritu Santo advirtiendo a la iglesia, tenemos la verdad del Evangelio versus los falsos maestros con falsas enseñanzas, hermanos, con espíritus engañadores y con doctrinas de demonios. O sea, nos damos cuenta que cuando se presenta la apostasía hay verdaderamente un campo de batalla. Pero como estamos leyendo la carta, nosotros nos damos cuenta que la iglesia tenía luz de parte de Dios. Hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo advertía a la iglesia. Nosotros estamos leyendo porque esta carta quedó dentro del canon bíblico, o sea, hay claridad y hay dirección a quien enfrentar en estas verdaderas guerras espirituales. En estas verdaderas guerras espirituales. Hermanos, vemos enfrentado la verdad de Dios con la mentira de Satanás. Nos encontramos una guerra con el Espíritu Santo, con el Espíritu seductor. Y es ahí cuando Timoteo, con la iglesia de Éfeso, tenían que saber quiénes son sus enemigos. En la iglesia, los hermanos, el liderazgo de la iglesia siempre tiene que tener claro quiénes son sus enemigos, quiénes son los que tienen que enfrentar, cuáles son las batallas que tienen que hacer. Porque no vaya a ser cosa que nos estemos atacando entre nosotros mismos. Nos encontramos, y yo veía en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22 al 30, no como los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, que se levantaron en guerra contra Judá y en su tiempo contra el rey Josafat. O sea, igual habían dos grupos. Estaban, hermanos, los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir, por un lado, haciéndole guerra a Judá y al rey Josafat. No seamos nosotros, no sea la iglesia, hermanos, como estos hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir. ¿Por qué? Porque la palabra nos está describiendo que en vez de atacar a Judá y a Josafat, para la gloria de Dios, Judá y Josafat estaban resguardados por Dios. Pero ellos eran un ejército que lo iban a atacar. Y dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová peleando a favor de Josafat y de Judá, contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Versículo 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubiesen acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Se da cuenta?
es importante definir quién es el enemigo. No nos vayamos a encontrar, hermanos, haciéndole guerra y peleando con nuestros mismos compañeros de batalla. Contra nuestros mismos hermanos. Pastores atacando a los propios hermanos de la iglesia. Hermanos de la iglesia atacando a sus propios pastores. Tenemos un enemigo. La iglesia, hermanos, Timoteo, la iglesia de Éfeso, tenía sus enemigos que eran estos falsos maestros, estos impostores, estos desvergonzados que estaban metiendo el error en la iglesia. Seguramente la predicación de estos falsos maestros del error era, no sé, hermanos de la iglesia de Éfeso, es tan importante agradar a Dios, pero con Cristo y su sacrificio no basta. Entonces tenemos que agradarle para que ustedes puedan, ¿cierto?, no casarse y abstenerse de alimento. Esa era la enseñanza que ellos traían. Una enseñanza parecía que fuese sutil, incluso hasta una media verdad, porque abstenerse de alimentos, el cuerpo hace bien, un ayuno, ¿cierto? Algunos tienen un don de abstinencia, pueden no casarse y estar trabajando, no sé, en la obra del Señor. Pero estaban tratando porque son astutos. Porque Satanás, el diablo, siempre va a haber astucia, hermanos amados. Lo que menos había era una pureza doctrinal en estos falsos maestros, sino que era una mezcla de judaísmo con un dualismo filosófico pagano, que posteriormente este dualismo filosófico pagano pasó a conocerse como el gnosticismo. Entonces, la diferencia de poder escuchar a otros, de tener cuidado en este, hermano, dualismo filosófico que de alguna manera representaba la filosofía griega, sosteniendo que el hombre se compone de dos sustancias independientes, una corporal y otra espiritual. O sea, el alma y el cuerpo. Y ellos enseñaban que la parte material era mala y la espiritual era buena. O sea, por lo tanto, el matrimonio y la comida, por ser parte del mundo material, corrompido y malvado, debía evitarse. Debía evitarse. Entonces, por esa concepción dualista que tenía del bien y del mal, consideraba que el espíritu del hombre es de Dios, mientras el cuerpo es del demonio. Eso era lo que ellos creían y lo que ellos enseñaban. El espíritu le pertenece a Dios y el cuerpo es del demonio. Por eso ellos necesitaban un firme ascetismo. ¿Pero qué cosa es el ascetismo? El ascetismo es la doctrina filosófica que busca, hermanos, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Entonces, ellos querían de esa manera. Entonces, ellos, ¿qué hacía este dualismo filosófico pagano? Ellos enseñaban que en el hombre el espíritu se encuentra cautivo por causa de su cuerpo material, por causa de su materia corporal. Entonces, a través de un ascetismo profundo, ellos podían iniciar un proceso de liberación de esa luz atrapada llamada espíritu que estaba dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos despreciaban toda la materia, incluso el cuerpo, de modo que se oponían al matrimonio, despreciándolo como algo imperfecto e indigno para los creyentes. Pero nada más contrario a la Escritura, nada más contrario a la palabra del Señor, porque nosotros nos vamos a Génesis 2:24, donde Dios
Está diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, para Dios el matrimonio es una bendición. Muy distinto a estos falsos maestros. Hebreos 13:4 dice, ¿sea el matrimonio honroso en algunos? No, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea el matrimonio honroso en todos. En ninguna parte Dios está diciendo que el matrimonio es malo. En ninguna parte está diciendo y está prohibiendo casarse. Primera de Timoteo 5:14. Cuando las hermanas jóvenes quedaban viudas, sus esposos morían, ¿cuál era la enseñanza apostólica? Ahí mismo la carta que estaban enseñando el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:14, por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y que no den al adversario ocasión de reproche. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo la carta? Está diciendo que las viudas jóvenes se casen, pero estos falsos maestros dicen, no, absténganse, no se casen, porque de esta manera ustedes agradan a Dios y con esta manera ustedes complementan para poder ser salvos. Estaban metidos esta concepción de los judaizantes que siempre están hicieron problema, hermanos, metiéndose en la iglesia, llegaron a enseñar que la salvación estaba ligada a la circuncisión y que incluso los gentiles que se convertían a Cristo tenían que ser circuncidados, de lo contrario no podían ser salvos. Ahora, en cuanto a esto, hermano, es posible que la circuncisión no fuese lo único que estos judaizantes que estaban también metidos, estos puntos, estas ideas dentro de la iglesia, hermanos, no solamente relacionados solamente con la circuncisión, sino que el apóstol Pablo habla de algunos judaizantes que quieren llevar a toda la iglesia a la esclavitud, hermanos, a la esclavitud, a toda la iglesia. ¿Qué nos dice Gálatas 2:4? Gálatas 2:4 dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Se da cuenta? O sea, los judaizantes, estos falsos maestros, también con sus cargas que querían colocar, querían quitar la libertad a los hermanos de la iglesia. Porque, hermanos, cuando nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, nosotros estamos descansados, estamos contentos porque Cristo fue nuestro sustituto. Estos falsos maestros estaban metiendo cosas adicionales. Está bien Cristo, pero Cristo no lo es todo. Estaban agregando otra cosa encima, hermanos amados, agregando legalismo para salvación y legalismo cuando se es cristiano. Eso era lo que estaba pasando con la enseñanza, hermanos, de estos falsos maestros. Los judaizantes enseñaban que los gentiles tenían que ser legalistas, seguir la ley judía para ser salvos, y cuando ya se era salvo tenían que seguir siéndolo. Pero ¿qué encontramos nosotros? Ese sinsentido de estos falsos maestros. Mateo 15:11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. No coman para agradar a Dios. Pero Mateo nos dice, no, si no es lo que entra a nuestro cuerpo, es
de nuestra boca, lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Eso es lo que afecta, eso es lo que trae daño, no lo que entra. Colosenses 2:16, por tanto, y esto es importante, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Nadie puede ser juez de ustedes, porque están en Cristo. Y en Cristo estamos completos. Amén. Gloria al Señor. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en la religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no casarse y abstenerse de alimento parece algo espiritual, muestra un orgullo, ¿cierto? Porque es una obra que hace la persona. Estos falsos maestros lo estaban mostrando como algo que era importante, que era necesario para la salvación, pero la Escritura nos dice que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada, nada. William Barclay comenta lo siguiente: esta era una herejía siempre recurrente en la iglesia. En cada generación se levantan hombres que tratan de ser más estrictos que Dios. Y vaya que hemos visto hombres que quieren ser más estrictos que Dios. Cuando se escribió el canon apostólico fue necesario dejar establecido por escrito: si algún anciano, sacerdote o diácono o alguno de la lista sacerdotal se abstiene del matrimonio, la carne y el vino, no por razones de ascetismo, es decir, por motivos de disciplina, sino por aborrecimiento a tales cosas como malas en sí mismas, olvidando que todas las cosas son muy buenas y que Dios hizo al hombre varón y hembra, blasfemando y calumniando de esta forma la hechura de Dios, o se encomienda o es quitado del cargo y echado de la iglesia, del mismo modo también con los laicos. Ireneo, escribiendo hacia finales del segundo siglo, cuenta como ciertos seguidores de Saturnino, dicen que Saturnino era parte del gnosticismo que venía como discípulo más atrás de Simón el Mago, que describe la Biblia. ¿Cuáles seguidores saturninos decían? Declaran que el matrimonio y la reproducción son de Satanás. Que el matrimonio y la reproducción son de Satanás. Muchos de igual manera se abstienen de comida animal y arrastran multitudes con una fingida abstinencia de este tipo. O sea, no solamente en la iglesia de Éfeso se encontraban estos, sino a través de todo el tiempo, como dice el Espíritu Santo, en los tiempos, ¿cierto? Los tiempos del fin, ¿ya? En los postreros tiempos, como dice la palabra del Señor. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es para desecharse si se recibe con acción de gracia. Este versículo, esta oración confirma, hermanos, lo que hemos dicho, que los alimentos que fueron creados para el consumo de acción de gracia son excelentes. Y en realidad todo lo que hizo Dios en la creación, hermanos, es bueno, es excelente. Génesis 1:31, y dio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, nada es para desecharse como si fuera malo o como si fuera el asiento del mal. El versículo 5, porque es consagrado por la palabra de Dios y la oración. Este versículo, Samuel Pérez Miló dice, hermanos, que es un tanto complejo entender el sentido que el apóstol da de aquí al hecho de que los alimentos son santificados por la palabra de Dios. Y fundamentalmente se puede aplicar dos sentidos.
Primeramente que Dios declaró que todo cuanto Él había hecho entre lo que están los alimentos era bueno en gran manera. Génesis 1:31. O sea, por lo tanto, luego nada puede ser impuro, sino santificado en el sentido de separado por Dios y destinado al alimento humano, porque fue creación de Dios. El otro sentido tiene que ver con la aplicación generalizada del término palabra de Dios. En las pastorales se usa para referirse a la predicación del Evangelio, entonces, que conduce a los creyentes a través de la predicación de la palabra, lo mismo a conocer la verdad, y que se entiende como enseñanza doctrinal de Jesús y de los apóstoles, que los alimentos sin excepción fueron santificados para ser usados por el hombre. Esa es también otra posibilidad. Cuando se habla de los alimentos, son santificados también por la oración. Hermanos, este versículo, estos aspectos, toma expresión en texto de la palabra que van acompañadas por medio que el creyente pide a Dios su bendición sobre los alimentos. ¿Ya? Ella, en el nombre del Señor y para la gloria de su nombre, cuando se ora por los alimentos y eleva la comida a una actividad santificada como todas las del creyente, ya que no son actividades seculares sino santas, 1 Corintios 10:31. Y esto concuerda con las demandas que hacía el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15, hermanos. Entonces, cuando se ora pidiendo la bendición por los alimentos, se está reconociendo que aquello que Dios hizo bueno en Génesis, lo que nosotros veíamos, en gran manera quedó afectada con toda la creación por el pecado. Romanos 8:21, Efesios 6:12. Pasando esto en estado de bendición para quienes están en otro reino y en otra dimensión, como dice Colosenses 1:30, hemos pasado al reino de su amado Hijo. O sea, cuando se pide, cuando se da gracias por los alimentos, se entiende que a causa del pecado fue afectado todo. Fue afectado todo. Toda la creación fue afectada y por lo tanto se ora para dar gracias, para que esté bendecido y para la gloria del Señor. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre son sus misericordias. Hermanos amados, debemos tener cuidado a dónde se van nuestros oídos. ¿Qué escuchamos? Por eso es importante estar siendo expuestos a la verdad constantemente, estar atentos a ella, porque la manera en que nosotros podemos distinguir a estos espíritus seductores, a estas doctrinas de demonios, a estos falsos maestros, porque hemos visto que son muy sutiles en meterse, es conociendo la verdad. Amén. Siendo expuestos a la verdad, siendo expuestos a la palabra del Señor. Y ahí entendemos la responsabilidad que tienen los liderazgos de las iglesias. Así es. De poder ocupar su tiempo en orar al Señor, en preparar el sermón y ver qué se va a exponer a la iglesia para que los hermanos puedan ser expuestos a la verdad. El apóstol Pablo le estaba instruyendo al joven Timoteo para que pueda, hermanos, llevar a cabo la iglesia en Éfeso como hombre de Dios, como entendiendo que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad, y de la misma manera tenemos que hacerlo a través de toda la historia de esta dispensación entre la primera y la segunda venida de Cristo, porque ya nos ha advertido el Espíritu Santo que vendrán estos engañadores, hermanos, que vendrán estos falsos maestros, que vendrán estos mentirosos y que vendrán estos hermanos apóstatas de la fe queriendo traer falsas enseñanzas.
Pero nosotros como cuerpo, como iglesia de Cristo, tenemos la dirección, tenemos la guianza de su palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la verdad de la palabra de Dios, y nosotros podemos con alegría, hermanos, en vez de estar preocupados, terminar con una doxología, como nos dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su iglesia está segura. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos en este momento, Señor, por su palabra que ha sido predicada. Dios mío, gracias, porque la necesitamos todos los días, porque todos los días nos olvidamos, Señor. Ayúdenos para darle la prioridad número 1, Señor, de poder estar expuestos a ella para la gloria de su nombre. Que su Espíritu Santo obre en nosotros para amarla sobre todas las cosas. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por haber dejado esta enseñanza a través de esta su palabra, Señor. Le honramos, le exaltamos y le glorificamos su nombre, Señor, por la vida de hombres como Pablo, como Timoteo, Señor. Y a través de la historia usted siempre ha tenido iglesia, Señor amado, para la gloria de su nombre, y lo va a seguir siendo. Le honramos y le exaltamos su nombre. Que los que han de venir lleguen pronto, Señor, que usted les llame y que la iglesia estemos preparados con la verdad del Evangelio, Señor, y atentos a la mentira del enemigo. Le damos gracias y le honramos su nombre en el nombre de Jesús. Amén.